Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de... Tácticas de ajedrez. El día de hoy, continuando con el aprendizaje del movimiento específico de cada una de las piezas, nos ocuparemos de las torres y los alfiles. La posición inicial de las torres será siempre en las esquinas del tablero. La torre podrá correr cuantas casillas quiera, siempre y cuando su movimiento se realice por una fila o columna, nunca en diagonal. Y la captura podrá realizarla a través de su mismo movimiento. Por ejemplo, esta torre blanca podría atravesar todo el tablero por la misma columna en un solo turno. Lo mismo podría hacer la torre negra. Y en el siguiente turno, la torre blanca podría atravesar todo el tablero por la misma fila y lo mismo podría realizar la torre negra. Supongamos que la torre blanca quiere llegar hasta esta casilla. Como ya hemos aprendido, la torre no podrá correr en diagonal, entonces suponemos que le llevará más de un movimiento conseguirlo. Tendrá que venir primero hasta esta fila y luego del movimiento de las negras, la torre blanca podrá llegar a su casilla de destino. O bien podrá hacerlo llegando hasta esta columna y después del movimiento de las negras podrá llegar hasta la casilla seleccionada, siempre a través de filas o columnas. Para realizar una captura con la torre, la pieza del oponente deberá estar ubicado en su misma columna o en su misma fila. En este caso podemos observar que la torre negra está ubicada en la misma columna que la torre blanca, es decir que ésta podrá capturarla. En el siguiente turno nos damos cuenta que la torre blanca está ubicada en la misma fila que la torre negra, es decir que esta última podrá capturarla. La torre no podrá saltar piezas ni propias ni contrarias. Si en la posición inicial la torre quisiera llegar hasta esta casilla, tendrá que esperar el avance del peón para que en 1, 2 y 3 movimientos pueda llegar hasta la casilla de destino. Ahora, si la pieza que está en su camino es una pieza oponente y la torre quiere llegar hasta esta casilla, tendrá que en el primer movimiento capturar y hasta el siguiente movimiento podrá llegar a la casilla deseada. La posición inicial de los alfiles estará, como las letras lo indican, en la columna C y en la columna F. Los alfiles podrán recorrer cuantas casillas quieran siempre y cuando su movimiento se realice en diagonal, es decir, por casillas de un mismo color. La captura podrá realizarla a través de este mismo movimiento. Vale aclarar que tanto piezas blancas como negras tendrán un alfil que se mueve solo por casillas blancas y un alfil que se mueve solo por casillas negras. Supongamos ahora que el alfil blanco quiere llegar a esta casilla. Lo primero que debemos observar es que es una casilla blanca. Por ende, debemos utilizar el alfil que va por dichas casillas. En este caso sería este. Como sabemos, el alfil no puede correr por su misma columna, es decir, que tendrá que hacer más de un movimiento para llegar. Uno, y después de un movimiento de las negras, vendría 2 para llegar a su casilla de destino. Lo mismo pasa con el alfil de casillas negras. Vamos a suponer que el alfil negro quiere llegar a esta casilla. Entonces, como sabemos que no puede ir por la columna, tiene que hacer más de un movimiento. 1 y después de un movimiento de las blancas, 2 para llegar a su casilla de destino. Para realizar la captura con el alfil, la pieza del oponente deberá estar ubicado en alguna de las dos diagonales por las que éste se sitúe. En este caso observamos que el alfil negro está en la misma diagonal del alfil blanco, es decir, este podría capturarlo. Lo mismo sucedería en este caso con el alfil blanco, que estaría situado en la misma diagonal del alfil negro.
Por ende, este último podría capturarlo. Finalmente, al igual que la torre, el alfil tampoco podrá saltar por encima de piezas propias ni de piezas rivales. Supongamos que en la posición inicial el alfil blanco quiere llegar a esta casilla. Tendría que esperar entonces a que saliera este peón o bien sea este peón para en 1, 2 movimientos llegar o 1, 2 movimientos llegar. Ahora bien, si es una pieza rival la que se está oponiendo en su camino y quiere llegar a alguna de estas tres casillas remarcadas, en el primer movimiento tendrá que capturar y después del turno de las negras podrá continuar su camino. Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias para próximos videos. Mi nombre es David Guerrero y esto es Tácticas de ajedrez.